Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Gioia, soy el presidente de Somos Loud, el chapter de Houston, Texas, y estamos hoy acá para hablar un poco sobre la vacunación contra el COVID-19. Nosotros sabemos que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces, pero lamentablemente hay algunas personas que todavía dudan acerca de su aplicación. Es por eso que hoy queremos charlar un poco para despejar miedos, dudas o algunas consultas que tengas, porque es importante que te unas al movimiento con Somos Loud. Este es el momento de unirse al movimiento. Este es el momento de vacunarse contra el COVID-19. Así que estamos hoy acá con Edwin Milán. ¿Qué tal? Mucho gusto. Me llamo Edwin Millán y tengo el privilegio y el honor de ser el presidente nacional de Latino Outreach and Understanding Division, que está apoyado por AHF. Y gracias por estar hoy día con nosotros. Perfecto. Un placer. Y mi nombre es Tony Díaz, aquí soy un residente de aquí de Houston, Texas, y es un placer, es un placer yo sirviendo mi comunidad para algo más bueno para nosotros. Perfecto, bueno, muchas gracias por estar hoy reunidos acá. Un poco también de mí, si ustedes si me ven con esto, con este estetoscopio, no es de utilería, soy médico, soy doctor, así que por eso también quería estar charlando un poco esto de los miedos, consultas, cosas que pasan cuando tomamos esta decisión tan importante de vacunarnos, ¿no? Y hoy, de hecho, por eso es interesante que nosotros podamos estar ahora sin las máscaras, porque el CDC aprobó que las personas que estén en grupos reducidos y que están vacunadas completamente puedan estar y tener estas conversaciones sin máscara para volver un poco a esta normalidad. Entonces, tal vez mi primera pregunta es, ¿cómo fue esa decisión de vacunarse? Bueno, como todo el mundo, cuando haces algo o quieres dar un paso o una decisión, sobre todo si es una decisión médica, pues siempre da un poco de miedo. No te voy a mentir. Siempre uno trata de leer un poco, ver lo que dicen, estudiar y más que nada creo que es a veces ver en las personas en las que tú confías, ¿no? Ver a tus colegas, doctores, enfermeros o inclusivemente a veces hasta los propios pastores, si eres religioso. Entonces ver y darte y concientizarte, decir esto es bueno para mí, esto es bueno para mi comunidad, esto es bueno para la región que esté. Y por el trabajo que yo hago, pues tengo que hablar con muchas personas y tengo que comunicarme con ellas. Entonces también es no solamente protegerme a mí mismo, pero para protegerlos a ellos. Excelente. ¿Y vos, Tony, cómo fue esa decisión de ir a vacunarte? Para mí, yo vivo en un hogar multigeneracional. Yo tengo adultos que tienen un sistema inmunológico comprometido. Como, por ejemplo, yo tengo unos abuelos de 80 para arriba. También yo tengo una mamá que tiene en remisión de cáncer. Para mí es bien importante porque yo quiero tener mis seres queridos más en este mundo lo más que yo puedo. Y si yo puedo hacer algo para ayudar a eso y es tomar una vacuna, eso es lo que yo debo hacer. Y no solamente para ellos, pero para mí. Y yo tengo mucha confianza en la ciencia. Para mí, con todos los profesionales, como él ha mencionado, yo tengo bien confianza que podemos nosotros batallar este virus y que podemos regresar a un tipo de normalidad. Me encanta esto, cuidar a los que más queremos, cuidar a los que nos rodean y pensar en esto, ¿no? La importancia de la ciencia, ¿no? Yo me vacuné muy tempranito por ser parte del personal de salud y no lo dudé en ningún momento. Mi trabajo en particular tiene que ver con investigación y yo formé parte como investigador de los estudios clínicos que se hicieron para desarrollar las vacunas. Por eso les puedo garantizar, por las largas noches que pasé analizando a cada una de las cosas que le pasaba a los participantes en el estudio, que esto es algo que viene de muchísimo tiempo. No se resolvió de un día para el otro, de la noche a la mañana, sino que la tecnología que utilizamos en las vacunas hoy viene de mucho tiempo, pero por suerte también nos pudimos unir todos juntos en la comunidad científica para poder hacer este esfuerzo para lanzarlas lo más rápido posible, ¿no? Porque entendimos que era una emergencia que ocurría a nivel mundial, con lo cual estoy muy orgulloso de haber formado parte de ese movimiento y por eso no lo dudé cuando me tocó vacunarme.
Muy bien, Jonathan, gracias por decir esas explicaciones porque así concientizas a la gente para que sepan que esto no vino de un año, sino es un proceso que es bien largo. Como tú, yo también trabajo en el sector salud, pero no trabajo en el tipo de investigación, sino trabajo hablando con las personas, cara a cara. Entonces, no solamente me vacuné por, mi familia o por mis amigos, también pues por mi comunidad y por mis clientes. Pero también hay una cosa que tenemos que concientizarnos y que tenemos que dar cuenta, que somos tan privilegiados viviendo en América, porque lastimosamente, si ustedes ven las noticias, no hay este tipo de vacunas en otros lados. Inclusive países que se están vacunando, las tasas no bajan de mortalidad. Entonces, a veces no nos damos en cuenta qué privilegios tenemos aquí viviendo en este país donde podemos a gozar de la última tecnología acerca de las cosas médicas o de cosas que nos pueden ayudar como comunidad. Y solo quiero traer este ejemplo, que es que mis papás viven en Argentina, yo soy de Argentina, y si no lo notaron por el acento todavía, pero mi papá tiene 70 años y se vacunó hace 3 semanas, y mi mamá, que tiene 68, todavía está en la lista de espera, ¿no? Entonces, acá, por suerte, ya todos los adultos que quieran pueden vacunarse. Entonces, es súper importante que lo hagan, porque como vos dijiste, es un absoluto privilegio. Sin embargo, es importante también entender que tenemos que trabajar juntos en comunidad para poder romper las barreras al acceso. Por eso es tan importante también el rol que Somos Loud va a tener para poder ayudar a las personas a registrarse en las bases de datos si necesitan, a proveer transporte, a estar ahí con la comunidad para romper esas barreras que a veces tenemos. A veces tiene que ver con romper la barrera del idioma también, donde a veces no todas las cosas están puestas en español. Por eso para mí es tan importante poder hacer intervenciones como esta en español para gente que habla español, que entiende español, y para poder ayudarla, ¿no? Sí, y una cosa también que quiero decir es que las vacunas son, obvio, voluntario. Pero algunas veces la gente no sabe mucho la información sobre las vacunas. Y una cosa es que no es como dice, una cure, una cura, por decir. Es algo para prevenir. Como por ejemplo, como cada año puedes agarrar tú la flu shot, eso es como casi lo mismo. Y algunas veces la gente se confunde. Y yo creo que está más mejor que si hay más información que está disponible en español para que la gente pueda tener la correcta información. Cuando vienen y agarran la vacuna, no están agarrando mentiras y todo eso. Por ejemplo, como los efectos secundarios y todo eso. Hay mucha información que es muy falsa y es bien importante como asegurarse que la gente sabe en qué se está mintiendo, pero también que sepan que todo va a estar seguro. Que todo es seguro, y es importante. Por eso también cuando uno hace estudios de investigación, uno tiene un monitoreo de seguridad de los márgenes más altos. Por eso también cuando a veces escuchamos las noticias de que pasó esto o van a pararlo, eso es por la seguridad, porque realmente se está garantizando que lo que llega a la población es seguro. Y estábamos hablando un poco de los efectos adversos y pensaba, ¿qué efectos adversos tuvieron si es que tuvieron alguno cuando se dieron la vacuna? Bueno, yo creo que tuve mucha suerte porque cuando yo me vacuné el primer día fue en la noche y fui a una zona que está como a unos 15 minutos de mi casa y me vacuné y no sentí absolutamente nada. Y me empezó a doler el brazo como a la hora y media, justamente antes de acostarme, pero cuando me levanté no me di cuenta. Me di cuenta cuando quise agarrar mi teléfono. Porque lo primero que hago cuando me levanto es agarro el teléfono y cuando quise agarrar el teléfono dice, ¡au! Me está doliendo un poquito. Pero después, para el mediodía o para la tarde, ya se me fue completamente. Y la segunda que tomé, sí, ya no me dolió el brazo cuando me desperté, pero me sentía como un poquito como de calentura, como si me diera ganas de resfriarme. Pero también al terminar el día de trabajo, ya se me fue completamente. O sea, no tuve ningún efecto grave o nada de eso. Tuve mucha suerte, creo. Para mí no fue nada grave. Cuando yo tomé la primera vacuna me sentí un poquito cansado. Después, el día siguiente
estaba bien, tomé mi café, después yo tuve mi energía y eso fue bueno. La segunda estaba un poquito más, si no miento, pero no por muchos. Sí me dolió un poquito el brazo, solamente para levantarlo un poco, pero todavía lo mismo, me levanté el siguiente día. Otra vez tomé mi café porque no tuve mucha energía. Después de eso me sentí bien, ya tengo semanas con las vacunas y siento como si ni lo tuve. Yo me acuerdo cuando fue también la primera, me dolió un poco el brazo, fue todo tranquilo. Y también me acuerdo la segunda, sí, parece que usted tiene un poco más de suerte porque el día después dije, está bien, es lo mismo, me duele un poquito el brazo, me siento un poco más cansado, pero me fui a acostar en un momento, me acuerdo, de la sábado a la noche, y me agarró un dolor de cabeza que no me podía mover, pero dije, bueno, esto es parte de la vacuna y como cualquier vacuna, puede llegar a tener efectos secundarios que, de nuevo, que no son graves, que esto va a pasar. Voy a tomar algo para el dolor de cabeza y esto se va a terminar. Y también algo importante que pienso justo cuando hablamos de esto es que mucha gente también piensa, bueno, yo ya tuve COVID, entonces no me voy a vacunar porque ya tengo anticuerpos. Y es interesante también entender esta diferencia, ¿no? Que cuando uno tiene COVID, nuestro sistema inmune empieza a luchar con todo lo que tiene contra el virus. Empieza a producir anticuerpos, pero también mientras está produciendo anticuerpos, también le está intentando ganar la batalla propia al COVID. Por eso esos anticuerpos no son tan fuertes y duran menos. Mientras que cuando nosotros nos vacunamos, empezamos a desarrollar nuestro sistema inmune, pero en un estado de tranquilidad. Nuestro sistema inmune puede completamente enfocarse en crear anticuerpos que van a tener más duración y ser neutralizantes. Entonces ahí está la diferencia tal vez entre, bueno, tuve COVID, pero sí es bueno que igualmente uno se pueda vacunar, ¿no? Porque los anticuerpos que uno generó cuando tenía COVID estaba todavía luchando contra el COVID al mismo tiempo. Tú acabas de decir algo muy importante y lastimosamente afecta mucho a nuestra comunidad. Por ejemplo, tú dijiste que el segundo día te sentías mal. ¿Fuiste a trabajar el segundo día o te quedaste descansando en tu casa? Sábado a la noche me quedé descansando. Perfecto. Sí, y sabes que, Jonathan, he estado escuchando mucho de gentes que no se quieren vacunar porque tienen miedo a sentirse enfermos y no poder trabajar. Pero tú lo dijiste, puede ser un sábado o un domingo. Todos los sitios de vacunación, creo que ahorita a nivel nacional están abiertos todos los días, de lunes a domingo. Pueden escoger pues, un tiempo en cuales ustedes pueden descansar por lo menos 24 horas después de la vacuna, así poderse vacunar y no perder un día de trabajo. Porque lastimosamente tenemos que también darnos cuenta que nuestra comunidad latina a veces necesita trabajar y no tiene privilegios de otras personas que pueden pedir un día off y todavía les pagan el día, ¿no? Entonces tenemos también que dar cuenta y dar ese aviso a la gente, que a veces de repente no se les ocurre, pero siempre dando más información y dando estrategias podemos hacer que la gente piense un poco más y dé el paso a vacunarse. Sí, y también si es 1 o 2 días que tú tomas para descansar para la vacuna, es mucho más menos que comparado a 2 o 3 semanas que tú debes tomarte cuando si te enfermas con el COVID-19. Y eso es si no te pones grave. Exacto. Exactamente, y está muy buena esa comparación que hacen particularmente. La importancia también de poder planificar alrededor de la vacunación y pensar los obstáculos. Y a veces también la comunidad latina particularmente tal vez pensamos o tenemos miedo en relación a todo lo que puede pasar con cuestiones migratorias y es importante volver a repetir el mensaje de no importa tu estatus migratorio para acceder a la vacuna. La vacuna es un derecho, es gratuito para todos y todas en este país, con lo cual nadie tendría por qué pedirte ningún tipo de estatus migratorio para tener acceso a la vacuna. Y tampoco nadie va a tomar ni registrar y guardar tus datos particularmente. De nuevo, la vacuna es un derecho, es absolutamente un pilar de salud pública para todos y todas, con lo cual me parece importante también volver sobre estos mensajes para desterrar los miedos. Y otro miedo que me ocurre algo que dijiste vos, que tal vez te agarró un poco de fiebre y que mucha gente confunde que las vacunas del COVID están hechas con COVID per se, con como que, bueno, me están inyectando el virus o el microchip. No hay microchip, seguro, no hay microchip, pero tampoco hay virus activo para nada, sino la tecnología varía, pero generalmente solo se dan las instrucciones
para que nuestro sistema inmune reconozca algunas partes del virus. Con lo cual, si uno tiene fiebre es solamente porque el sistema inmune está actuando, no porque uno haya contraído COVID por tener la vacuna. Sí, tiene razón. Quisiera recalcar lo que dijo Jonathan, porque cuando uno va a vacunarse, a muchos siempre te piden una forma de ID. Entonces la gente tiene miedo acerca de eso. Y nomás puedes dar tu ID de Perú, tu ID de Venezuela, de Colombia, de Argentina, puedes dar tu pasaporte, no importa. Lo único que quieren es que tengan una foto tuya con tu nombre, nada más. Y bueno dar esa información, porque cuando a veces a la gente le dicen, oh, tienes que presentar tu identificación, ya como que les da miedo, o me pidieron identificación, entonces mejor no voy, ya no voy a ir. No, no es eso, es no como dijo Jonathan hace poquito, es necesitan nomás ver tu foto con tu nombre, nada más. No tiene que ser ID de California, ni de aquí de Texas. Puede ser matrícula consular, que lo agarran también en los diferentes consulados de México o de cualquier otro país. No, sin duda, sí hay que empezar esto, a romper los mitos, romper las barreras y empezar esto, a empoderar a la gente para entender que esto es, siempre digo, la comunidad latina cuando está unida es mucho más fuerte. No importa de dónde vengamos, si nacimos en este país o si somos inmigrantes, cuando estamos unidos somos más fuertes. Y para terminar con el COVID-19, es un esfuerzo comunitario. Por eso para mí creo que la campaña que estamos haciendo con Somos Loud, con Loud, es importantísima para generar esta conciencia en la población. Y es esto, es el momento de unirse al movimiento y hacerse esa pregunta, ¿no? Y la voy a hacer otra vez, que es, ¿y tú por quién te vacunas? ¿Y tú por quién te vacunas? ¿Y tú por qué te vacunas?